en esta noche para iniciar con este servicio de oración. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 18 y 19. Dice así: Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Hasta aquí inicialmente. Y la lectura de la Biblia siempre es algo muy importante para todos los creyentes, porque también, no solo por una costumbre, sino también porque es donde la palabra puede establecerse en el corazón. Y muchas veces hay que tener la negación para leer. No siempre tenemos las ganas de leer la Biblia y no siempre tenemos que esperar hasta que nazca el corazón leer, sino que siempre negando la carne hay que poder leer la Biblia. Esto para todos los creyentes, tengan cargos o no tengan cargos, es necesario en la vida espiritual. Mediante la lectura tiene las promesas, tiene la paz, tiene el descanso, pero sin leer la Biblia, muy difícilmente algún cristiano pueda llevar adecuadamente la vida de fe. Y nosotros hicimos una actividad en una iglesia y estaban los servidores y también el pastor principal de esta iglesia. Pues yo estaba hablando con los servidores principalmente de que nosotros tenemos una forma de ser y muchas veces una forma de pensar, pero hasta con la palabra, aquella forma de pensar nuestra, aquella forma de ser nuestra puede cambiarse, porque la Biblia dice que las cosas viejas son hechas nuevas. En Cristo nosotros no vivimos según nuestra personalidad, según nuestro pensamiento, según nuestro querer, sino según la palabra de Dios. Entonces, para esto es necesario tener la lectura mínimamente. Y cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús no luchaba contra el diablo, no reprendía al diablo, sino que le decía, escrito está. Entonces, aunque llegaba la tentación, llegaba el pensamiento, él le decía que escrito estaba de tal manera. Así el diablo se fue. Entonces, yo a ellos les decía que tienen que mantenerse leyendo la Biblia de manera constante y les pregunté a todos si alguna vez habían leído la Biblia completa, al menos una vez. Eran alrededor de 20 servidores y yo les pregunté si habían leído la Biblia completa, al menos una vez. Yo me esperaría que al menos uno, pero de aquellos 20 servidores, ninguno había leído la Biblia ninguna vez en su vida. Luego, el pastor principal levantó la mano para dar un comentario, entonces yo me acerqué y él dijo, tal vez a usted y a los que están aquí les sorprenda, pero yo tengo 36 años de estar predicando, nunca en mi vida he leído la Biblia completa ni una sola vez. Pero yo me sorprendí como el pastor principal de una iglesia ni siquiera una vez ha leído la Biblia. Entonces sí, así el pastor anda, ¿cómo andarán los hermanos? ¿Cómo andarán los servidores? Entonces me causó mucha sorpresa. Y cuando nosotros no tenemos la costumbre de la lectura, muy difícilmente podamos luchar contra los pensamientos que a nuestra vida lleguen. Aquí el versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces Dios, hablando con Israel, le dice, acuérdate, porque Israel tenía una mala costumbre de olvidarse de Jehová. Nosotros también tenemos una mala costumbre. No es de pensar en Dios todos los días como tal, sino de olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y todo lo que Dios ha trabajado. Porque Él dice en el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, Dios trabajaba en Israel, con Israel, pero ellos siempre se olvidaban de Dios. Y cuando algo no les salía según su querer, cuando algo no les funcionaba bien, ellos siempre se quejaban. Entonces, Jehová les dice que se acuerden.
Y Jehová les dice también que Él les puede dar el poder, les puede dar las riquezas. Dios quiere darles y Dios a nosotros también quiere darnos poder, también quiere darnos la riqueza, pero Él siempre dice, acuérdate de Jehová. Entonces, ¿por qué muchas veces Dios no nos puede dar? Es porque nosotros tenemos un corazón que muy fácilmente se olvida de Jehová. Por eso el versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces no es nuestro poder, no es la fuerza de nuestra mano lo que a nosotros nos trajo la riqueza. Fue la gracia y la misericordia de Jehová. Pero uno de estos se olvida y uno piensa que es propio, pero fue por Jehová. Por eso Dios les dice, acuérdate. Luego el 19 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Ya cuando el pueblo se olvida de Dios, o ya cuando uno mismo también se olvida de Dios, dice que anda en pos de dioses ajenos y les sirve y se inclina. No son dioses ajenos como normalmente nosotros conocemos. Cada quien tiene su Dios ajeno. Para algunas personas, su Dios ajeno, o sea, lo que les desvía de Dios, a lo que se centra, como lo que se vuelve la prioridad de su vida, es el trabajo, para otros es la riqueza o el dinero, para otros son los estudios, para otros es su familia, para otros su casa, para otros su gusto, su carne. Entonces, cada quien tiene su Dios ajeno, que no es Jehová Dios. Algunos solo van tras el dinero, algunos solo viven para trabajar, algunos solo quieren tener lo propio, olvidándose del Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Entonces a aquellos dioses ajenos les sirve. Sirve la riqueza, sirve el trabajo, sirve la familia, pero no sirve a Dios. Luego dice, y a ellos te inclinares. El corazón entre aquellos dioses y los buscas y se inclina, pero ante Jehová no. Pues ya cuando uno se olvida de Jehová, se desvía a sus propias cosas, se desvía a sus prioridades, no buscando lo que es agradable al Señor, no buscando la voluntad de Dios, sino solo lo suyo. Por eso Jehová les dice, acuérdese, 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 no es por su fuerza, no es por su poder, y si usted se desvía y se dirige hacia ellos, se inclina hacia ellos, de cierto pereceréis. Pues en la vida cada quien normalmente tiene sus prioridades. No ganar más dinero, tener trabajo, tener estudio, tener muchas cosas. Pero si en la vida de uno la prioridad del Señor no está bien establecida, entonces todo lo que esté por encima de Dios, Dios lo comienza a quitar, hasta que Dios comience a ser el centro o la prioridad de la vida de nosotros. Por eso Mateo dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice segundamente, terceramente, sino primeramente. Pero para muchos el reino de Dios y su justicia es cuarto, quinto, sexto, de último. Mientras esa sea la prioridad de su corazón, no puede recibir la añadidura de Dios, por eso lleva una vida bien sufrida. Pero el que sirve primero a Dios, se enfoca en el Señor, Dios a su vida puede darle el poder, también puede darle la riqueza necesaria, las cosas necesarias, pero uno siempre tiene que acordarse de Jehová, lo que tengo no es por mi poder, lo que tengo no es por causa de mí mismo, sino lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Cuando uno piensa que es propio y Dios lo toma, entonces ahí es cuando el corazón nace la queja. ¿Por qué nos olvidamos? Entonces, en lugar de agradecer, pensamos que es propio y es ahí cuando nos comenzamos a quejar por todas las cosas. En el capítulo 8, versículos 14 y 15, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces, aquí ellos andaron por un camino bien duro, bien difícil, un desierto, habían serpientes venenosas, habían escorpiones también, pero Jehová lo que guardaba del pueblo, lo que guardaba era su corazón, guardaba de que no se olvidaran de Jehová, guardaba de que no se enorgulleciera su corazón. Entonces Él les dice, y se enorgullezca tu corazón, de esto los guardaba. Entonces Él les dice en el 15, ellos anduvieron por un camino espantoso,
tenían sed, tenían serpientes, tenían escorpiones, pero ahí donde ellos no tenían agua, donde tenían sed, Jehová les sacaba el agua del pedernal. Entonces, así vive una persona que se olvida de Dios, se enorgullece, en vez de agradecer, en vez de buscar al Señor, se comienza a quejar, se comienza a molestar, pero todas las cosas vienen de Dios, todo es del Señor. En el capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 7 y 8, Deuteronomio 7, 7 y 8 dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí Dios le dice al pueblo de Israel: yo no los escogí porque ustedes fueran algo especial. Yo no los escogí porque fueran capaces, porque tuvieran algo que destacar, sino que Jehová dice al pueblo de Israel que ellos más bien eran los más insignificantes. Entonces, la razón por la que nosotros también estamos aquí es porque somos bien destacados. Estoy vivo aquí por ser una excelente hermana que lee, que se levanta, que escucha el devocional, que lee la Biblia, que predica, no, sino que porque estamos aquí por ser los más insignificantes. Entonces, cuando uno reconoce, Dios me escogió no porque yo pudiera, no porque yo fuera capaz, sino porque yo era insignificante, cuando esto lo conocemos, cuando Dios nos da o Dios nos quita, nos sentimos agradecidos, aunque recibiéramos la exaltación de Dios o la humillación de Dios o el menosprecio, nuestro corazón no se levanta, no se defiende, sino que sabe que yo soy insignificante. Si Dios me da, y gloria a Dios. Si Dios me humilla o si soy menospreciado, si soy rechazado, pues así soy yo, soy insignificante. Cuando nos olvidamos de que somos insignificantes, siempre nos ponemos duros, tercos, insensibles, siempre defensivos. Pero Dios le dice a Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos. Pues tal vez alguno de ellos podría pensar, es que somos un buen pueblo, mejor que los demás, por eso Dios nos escogió. Pero no es así. Nosotros no estamos aquí porque hayamos sido mejores que otros, sino que estamos aquí porque somos los más insignificantes de todas las personas. Pero Dios en la debilidad desea manifestar el poder, en la necedad desea manifestar la sabiduría. Pero para eso primero es necesario conocer nuestra condición. Si pensamos que somos fuertes, Dios no puede manifestarse. Si pensamos que somos sabios, Dios no puede manifestarse. La condición es ser débil, es ser necio, es ser insignificante. Es en el mundo que una persona sea tratada como insignificante o que le digan insignificante, es algo muy grosero, es algo muy feo. Pero en el mundo del Señor, cuando alguien es insignificante, es mucha bendición. ¿Por qué? Porque en esa persona es en la que Dios puede manifestarse. Dios ya de por sí escogió el polvo de la tierra, aparte nos dice que somos insignificantes. Para el mundo no tenemos valor. Para muchas personas tampoco tenemos algún valor. Pero justamente por ser así es que Dios nos ha escogido. No porque alguno predicara bien, no porque alguno hiciera bien las cosas, porque fueron bien hermano, sino porque nosotros somos simplemente insignificantes, por eso Dios nos escogió. Luego dice el 8, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces, no es porque seamos muy capaces, sino que somos insignificantes y aparte nos amó. No hay otra razón. Entonces, dice, y quiso guardar el juramento que jurás a vuestros padres, os ha sacado de Jehová, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Entonces, no es por otra cosa, sino porque nos amó, simplemente no hay otra condición. Entonces, no por ser capaz, no por otra cosa, sino Él nos amó. Y ya por habernos amado, aunque fuéramos insignificantes, nos escogió, nos ayudó, nos bendice, nos quiere llevar, nos quiere ayudar. Entonces, por ejemplo, cuando un padre tiene tal vez algún niño ajeno que no conoce mucho, que no trata mucho, pues no le interesa mucho a que el niño, como sea o cómo se comporte,
Y aquel niño ya si está muy malcriado en una casa ajena, lo regañan o lo devuelven donde su mamá, a su casa. Pero si el hijo de aquella casa, aunque sea malcriado, aunque sea necio, aunque tenga muchas cosas, no lo pueden echar, porque ya es hijo. Pues ya el papá o la mamá igual le ama, entonces aunque sea necio, aunque sea terco, igual le cuida o le guarda. Pero si fuera una persona ajena, ya por el mérito lo echan. Si nosotros fuéramos personas ajenas al Señor, si fuera por algún mérito, ya nos hubiera echado de su casa, pero por simplemente ser hijos suyos y aunque fuéramos insignificantes, en su casa nos recibió, en su casa nos mantiene. El capítulo 6 versículo 12 de Deuteronomio, dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, aquí otra vez dice, cuídate de no olvidarte. En nuestro corazón es así, por eso tantas veces Dios repite, porque nosotros nos olvidamos. Dios nos ayuda, pero nos olvidamos. Dios nos ayuda en tal situación, pero viene otra dificultad, nos olvidamos que Dios nos ayudó. Nos olvidamos que Dios nos había suplido, nos habíamos olvidado que Dios nos salvó o que Dios nos sacó de casa de servidumbre. De todas las cosas que Dios ha hecho, uno se olvida. Por eso uno se queja, uno se molesta cuando Dios trabaja o hace algo. Por eso aquí le dice, cuídese de no olvidarse. El versículo capítulo 8 les dice, cuídese de no olvidarse, que no se olvide, no se olvide, no se olvide, porque el corazón nuestro se olvida. Entonces Dios no habla de sus hechos, no habla de otras cosas, sino de el corazón. Que su corazón no se olvide de Jehová, que su corazón se acuerde de Jehová, porque lo más importante para el Señor es el corazón, no el parecer, no la condición humana, el estado social, el puesto que tenga en el trabajo. A Dios únicamente le interesa el corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 4, Proverbios, capítulo 4, Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4:23 dice así: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Primero el versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. La gente quiere guardar mucha plata, la gente quiere guardar muchos títulos, muchas posesiones, pero nada sirve si no guarda el corazón. Entonces Jehová no se preocupaba por los materiales del pueblo porque él se los daba. Ellos en el desierto comían maná, hasta carne les dio Dios, también les sacaba agua, entonces no les preocupaba el material, sino que Dios de ellos se preocupaba del corazón. Entonces de Dios no se preocupa nuestro material porque Él lo da, Él puede darlo, pero Él se preocupa principalmente del corazón, que no se enorgullezca, que no se olvide de Jehová. Eso es lo que a Él le preocupa más que todas las cosas, que lo guardemos, pero uno se desvía guardando otras cosas, pero el corazón tiene que ser lo principal. Entonces, una persona puede tener muchos bienes materiales, ya sea autos, ya sea dinero, ya sea títulos, ya sea la familia, pero que una persona tenga todas esas cosas no significa que lleve una vida feliz, no significa que tenga una vida como le gusta, sino que aún así puede sufrir. Había un famoso actor que se llamaba Robin Williams, que había hecho Jumanji, también El Hombre Bicentenario y otro tipo de películas bastante conocidas. Y él sí era bien famoso, también querido por la audiencia, tenía su familia, también tenía su suma de dinero, pero estas cosas materiales que él tenía no le hizo impedimento para que finalmente se terminara quitando la vida. Pues él tenía todas las cosas, pero no tenía guardado el corazón. Pues uno puede tener muchas cosas o no tenerlas también, pero lo más importante que se debe guardar es el corazón, porque el corazón fácilmente se olvida de Jehová, o el corazón fácilmente se enorgullece, o se enaltece, o fácilmente se queja y le cuesta humillarse, pero lo más importante es el corazón.
más que todas las cosas. La vida de fe es desde el corazón también. No es que la situación cambie, sino primero el corazón cambia. Cuando el corazón cambia, aquella situación ya no se ve tan difícil, luego Dios comienza a abrir la puerta, Dios comienza a solucionar, pero primero el corazón tiene que cambiar. Sin cambiar el corazón, querer que la situación se cambie así no se puede. Entonces, si alguno quiere tener una situación diferente, primeramente tiene que cambiar el corazón. Y bajando el corazón, escuchando, leyendo, orando. Y así puede recibir de Dios la ayuda. Y Dios cambia su situación, Dios le bendice. Pero dice el versículo 25, perdón, 24. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pues, aunque uno es un ser humano, Dios en nuestra boca, en nuestra palabra, también puso el poder. En Números 14:28 dice que según uno hable a Jehová, Dios así va a hacer con nosotros. Pues, si uno solo lo humano habla, lo negativo habla, así vive. Había un hermano que yo le dije que no tuviera pensamientos tan negativos, que no fuera tan negativo, pero él me dijo, la vida es negativa y siempre va a ser negativa. Yo ya me acostumbré a que sea como sea, siempre va a haber cosas negativas, así vivo yo, ya me acostumbré. Entonces, de su boca que sale, dice perversidad, sale iniquidad de sus labios. Porque en el Señor, si bien hay situaciones negativas, en el corazón de Dios hay esperanza, hay amor, hay bendición, hay victoria. Pero de la boca solo sale lo contrario a esto. Sale negatividad, sale pesimismo, sale queja, sale dificultad. Entonces, para aquella persona, de su boca solo habla perversidad, también solo habla iniquidad. Por eso el 24 dice que aparte eso de su boca y aleje aquello de sus labios. Porque si habla, mi vida es negativa, 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 Dios le va a dar una vida negativa. Si dice que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, Dios nunca le va a dar. Si dice que no puede y no puede y no puede, Dios no le va a hacer poder hacer las cosas. Si dice que no cambia, no cambia, no va a cambiar, no va a cambiar, efectivamente tampoco va a cambiar, porque la boca solo habla perversidad. Para eso sí tienen fe, para las cosas negativas, pero que Dios va a trabajar o que Dios va a vencer, que Dios le va a cambiar, que Dios le va a dar, que Dios le va a suplir, que Dios le va a dar esperanza. Esto no sale. Por eso aquí dice que se aparte de la boca la perversidad. No hay que hablar lo que uno ve, no hay que hablar lo que uno se acostumbró a vivir, sino que uno tiene que hablar la palabra. Para eso es necesario la negación a sí mismo. Sin negarse a sí mismo no puede hablar la palabra. Entonces, aunque no le guste, aunque no quiera, aunque no entienda, tiene que repetir la palabra. Entonces, uno tiene su forma, su corazón, su pensamiento, pero dice, aparta de ti la perversidad de tu boca. Entonces, la boca tiene que alejarse de eso y repetir la palabra. De esa manera guarda su corazón. Pero sí, la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sí, tiene la perversidad, entonces eso es lo que hay en el corazón, entonces solo eso habla. Pero cuando comienza a cambiar su manera de hablar, su corazón también comienza a cambiar. Comienza a repetir la palabra, comienza a repetir la promesa, comienza a repetir las cosas, aunque no las vea, aunque no las tenga, o aunque tenga que negarse, y así cambia. Dice el 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y tus caminos sean correctos. Entonces uno tiene que ver la vida que tiene adelante. ¿Qué es lo que Dios desea trabajar? ¿Cómo Dios desea manifestarse en nosotros? Algunos en su vida solo ven el pasado, cómo vivió, cómo le fue, cómo se sintió, solo miran para atrás, cómo era, con su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vivir. Pero aquí dice que los ojos miren lo recto y se dirija hacia lo que tiene adelante. El Señor desea hacernos avanzar, desea cambiarnos, no estar mirando atrás, 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 porque lo viejo no existe. Ya lo viejo fue hecho nuevo. La antigua criatura fue hecha nueva. Por eso atrás nosotros no tenemos nada, sino hay que ver hacia adelante, donde Dios desea llevarnos, donde Dios desea utilizarnos, donde Dios desea bendecirnos. Y en Estados Unidos, hace 100 años o más años, un poco más de 100 años, había un hermano que era cirujano y otro hermano que era empresario.
En aquel tiempo, la llama del evangelio estaba muy encendida en Estados Unidos. Mucha gente iba compartiendo la palabra, enviando los misioneros. Y este hermano empresario iba conversando con el hermano médico en el parque. Entonces vieron un niño que era cojo. Entonces ellos por un momento quisieron pasar de largo de aquel niño, pero sentían una incomodidad del corazón. Entonces, entre ellos estaban hablando, yo viendo a aquel niño sentía tal incomodidad. Es el otro hermano también. Entonces él decía, aunque yo soy médico, pero yo no tengo el recurso para poder atenderle a este niño cojo, para poder sanarle, que pueda caminar bien. Entonces el hermano empresario dijo, bueno, yo no sé de medicina, pero yo sí tengo el recurso. Entonces entre ellos se coordinaron. Un hermano ponía los gastos necesarios y el otro hermano atendía a aquel niño. Entonces así lo tomaron, le hicieron cirugía, básicamente le permitieron volver a caminar a este niño. Y el niño ya se fue y ellos no lo volvieron a ver. Entonces siempre que se reunían, les daba curiosidad qué habría pasado con aquel niño ahora que tenía sus piernas sanas, y tenían como interés de saber qué estaría haciendo de su vida. Pero pasando el tiempo, me parece alrededor de 20 años, 10 o 20 años, ya un hermano, se volvieron a encontrar estos hermanos. Entonces un hermano estaba bien cabizbajo, bien triste. Entonces el otro le preguntó qué era lo que tenía, porque estaba tan triste. Entonces él le dijo, aquel niño que nosotros ayudamos y le hicimos la cirugía y le restauramos sus piernas, aquel niño con un cuerpo sano asesinó a una persona, está en la cárcel. Entonces ellos estaban muy tristes porque aunque pudieron darle una pierna, no pudieron darle la dirección de la vida. Entonces, aunque uno tenga el cuerpo sano, aunque uno humanamente tenga la mayoría de las cosas necesarias, si el corazón no se guarda, uno se desvía. Tras la negatividad, tras los pensamientos, tras lo que uno siente, tras lo que uno ve. En el caso de este niño, su cuerpo fue restaurado, pero no tuvo quien guardara su corazón. Terminó asesinando a una persona con aquel cuerpo sano y estaba en la cárcel. Entonces, cuidando el corazón, podemos saber qué es conveniente para nosotros y qué cosa no. Entonces, cuando una persona guarda su corazón, sabe espiritualmente qué le conviene. Por ejemplo, si a alguna persona le gustará mucho comer hamburguesas o comer pizzas, comer donas, tomar mucha Coca-Cola, puede que le guste y de vez en cuando no está mal. Pero esto que le gusta, si siempre lo consume, ya a su salud no le hace bueno. Le gusta, pero no le hace bien. Entonces, aunque le gusta mucho, pero no siempre puede consumir esto. Ya él sabe que no es bueno siempre. Entonces él sabe que le conviene para su salud, para su cuerpo, para su corazón, en su órgano. Pero espiritualmente también uno tiene que saber qué le conviene, qué no. Entonces, por ejemplo, comer carne es bueno, pero comer demasiada carne no es bueno. Comer las frutas y verduras es bueno, pero solamente comer eso no es bueno. Pues muchas personas tienen su deseo, tienen su querer, su carne, su pensamiento y quieren consumirlo. Pero si solo se alimenta de eso, si solo guarda eso para su corazón, no le hace bueno. Pero la persona que guarda su corazón con la palabra para su vida y para su corazón mismo, sabe qué es necesario, sabe qué le conviene y qué no le conviene. Y es igual, a nosotros nos gusta humanamente hacer las cosas de la carne, pero aquellas cosas de la carne que tanto nos gusta hacer, que tanto nos gusta ver o que tanto nos gusta escuchar, para nuestra vida no es bueno, no nos hace bien. Si alguno procura la buena salud de su corazón, no se enfocaría tanto en lo carnal, tanto en lo material, sino que se enfocaría en lo espiritual. Porque la palabra dice que del corazón mana la vida, que en el espíritu, en el corazón es donde está la vida. En la carne no está la vida. Hechos Romanos también dice que el que está en la carne encuentra la muerte, pero ocuparse el espíritu es vida y paz. Entonces, quien guarda su corazón se ocupa espiritualmente de su vida, pero quien no guarda su corazón y vive entregado a la carne puede encontrar la muerte.
no solo la muerte espiritual, sino también puede encontrarse también con la muerte física. Por eso el corazón también hay que guardarlo. A uno le gusta guardarse a sí mismo, muchas veces, como también salvarse el pellejo, de otra manera. Pero muchas veces por nuestro mal caminar, tal vez, por ejemplo, algún hermano camina mal, no lleva bien la vida de fe. Entonces, este hermano no quiere reconocer que no está llevando bien la vida de fe, por un ejemplo. No, ¿cómo no quiere reconocer? Ah, yo no llevo bien la vida de fe, no leo, no predico, no escucho, no quiero recibirla aquí, no quiero tener la comunión. No aceptando esto, siempre quiere echarle la culpa a otro. Por mi esposo o mi esposa así, por mi trabajo así, por tal cosa así, pero nunca asume la culpa. Le echa la culpa a otro hermano, le echa la culpa al lugar, le echa la culpa al clima, al trabajo, etcétera, 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 pero es para cuidarnos a nosotros mismos. Uno no tiene que guardarse a sí mismo, pero uno lo hace. Uno no quiere que su imagen se manche, que su imagen se tache. Uno quiere tener una buena imagen dentro de la iglesia, también delante de las otras personas, pero mientras uno espiritualmente quiere guardar una muy buena imagen de sí mismo, donde alguien que no sea exhortado, donde alguien que no sea, que no ande por la fe, mientras uno quiere guardar una buena imagen, más la pierde. Y cerca del año 2019 hubo un tiempo en que yo tenía mucha dificultad en el seminario y tenía muchos pensamientos, tenía mucha tiniebla también. Adicional a esto, en ese entonces el pastor David casi siempre me exhortaba todos los días y en las mañanas no es como ahora que se hace el devocional virtual por Zoom, sino que se hacía solo en la iglesia y el pastor creo que 2 veces a la semana o 3 subía a compartir con nosotros. Y siempre que subía, ese tiempo casi siempre yo salía exhortado por alguna cosa. O cuando había alguna reunión, tal vez yo no tenía algo en particular, pero también era exhortado. De alguna manera siempre recibía la exhortación. Entonces yo me cansaba mucho porque siempre me exhortaban, aunque tratara de hacer bien, era exhortado, si me iba mal, también era exhortado, entonces yo me cansaba, si hago tal, está mal, si hago tal otra cosa, está mal, y yo no entendía, y tenía un corazón con mucha tiniebla, y muchos pensamientos, y también me enojaba con el pastor, y si el pastor solo me exhorta, no me quiere, etcétera, así pensaba, y conmigo, solo la tiene conmigo, mis otros compañeros no los exhorta, ellos también se equivocan. Y así me iba cerrando mucho. Y creo que era una reunión de jóvenes, creo que él me había dicho, tú estás tachado. Entonces, yo no sabía mucho ya qué hacer para ese tiempo. Y quería hacer algo bien, salía mal. Tenía toda la intención de que saliera mal, en efecto salía mal. Por ambas cosas, era corregido delante de los jóvenes, era exhortado en el culto general con todos los hermanos, también era exhortado con los compañeros de seminario también, sea usted está tachado, usted eso, usted lo otro. Entonces, humanamente también pasaba mucha vergüenza. Esto principalmente era lo que más me incomodaba. Porque una persona que tiene mucho orgullo, cuando su imagen es quebrada, cuando su imagen es rota, es pisoteada o pasa vergüenza, como el orgullo se quiebra, uno se enoja, se pone más duro. Eso me pasaba a mí. Entonces, uno orgulloso, pasando vergüenza. Entonces, lo natural, espiritualmente hablando, sería poder humillarse, buscar a Dios, pensar por qué en este tiempo estoy recibiendo tanta exhortación, pero más bien mi posición era la contraria. Entonces, como me exhortaban más, yo me ponía más duro. Y eso hacía que recibiera más exhortación también. Ese año también había campamento nacional, se había hecho en casa de mi padre. Es como una casa de retiro que queda cerca del túnel Surquí. Y para aquel tiempo yo tenía algunas áreas de las cuales encargarme y también, claro, por no hacer bien, tampoco por no hacer las cosas buscando a Dios ni hacerlas con corazón, también recibió la exhortación. Entonces, en ese campamento principalmente, más exhortado era, más pisoteado era. Entonces, cada vez que el pastor me exhortaba, me decía, pégale 3 zapatazos al suelo.
O sea, me daba vergüenza tener que hacer eso. Así, cuando me exhortaban tenía que zapatear el suelo 3 veces. ¿En qué sentido? Me lo hacía como pisoteándome a mí mismo, a mi propio corazón humano, mi propio orgullo, pero eso tenía que hacer eso. Pues claro, me daba vergüenza. Entonces, mis compañeros también, este, una parte les daba gracia, unos se burlaban de mí, otra parte ahí el pastor exhortando, exhortando, exhortándome, le decía a algún otro compañero, ¿verdad que es así? El otro decía sí, tal vez ni entendía, pero decía que sí, entonces también me enojaba. Entonces, en una reunión de aquellas, me dijo, yo quiero romperlo para que se haga una vasija nueva, pero yo lo estoy rompiendo y como yo lo trato de romper, usted se pone duro. Entonces, ¿cómo se pone duro? Tengo que darle más duro para que se rompa. Entonces, así es la vida dentro de la iglesia. A muchos no les gusta pasar por aquel momento de la exhortación, de la dificultad, porque rompe el orgullo, rompe muchas cosas, y a uno le gusta espiritualmente cuidar muy bien su imagen. En la Reina Esther, cuando estaba participando en aquel concurso para ser reina, ellas se preparaban también con aromas, con perfumes, y se preparaban durante un año. Y los primeros 6 meses se tenían que echar una especie de perfume o loción que era como que quemaba un poco. Entonces era dura, no dañaba, pero sí se sentía ardor, quemaba, no era cómodo ponerse eso. Y los otros 6 meses ya era algo más suave y más aromático. Entonces, espiritualmente uno pasa un tiempo duro, que quema, por así decirlo. Pero pasando aquel tiempo duro, luego llega el tiempo suave. Pero mientras uno quiera guardarse a sí mismo, ay, que no me exhorten delante de los hermanos, o que no me pase la vergüenza, que no pase así, que no pase así. Mientras uno viva queriendo guardar la imagen, siempre hay mucho sufrimiento. Uno sufre y se aparta, uno sufre y se encierra. Entonces, imaginemos que la hermana Natalie es una hermana que siempre quiere guardar una buena apariencia en la iglesia. Entonces, trata de verse buena creyente, estando puntual, arreglándose bien, estando bien en todo. Pero en el culto general se le exhorta y pasa vergüenza. Entonces, si es alguien que procura guardar la apariencia, eso le va a molestar. Que pasa vergüenza delante de los hermanos con quien ha construido una imagen humanamente buena. Entonces su orgullo le impide recibir la corrección, recibir la exhortación, porque pasó vergüenza. Entonces, en vez de meditar la razón por la que estaría recibiendo tal exhortación, simplemente se cerró en que está siendo exhortado pasando vergüenza y no puede superar aquel punto. En el año 2020, nosotros hicimos el campamento mundial y vino el pastor Oxo Park. Normalmente no visita la iglesia donde se hace campamento, sino cae siempre al lugar del evento nada más, porque aparte la agenda es muy corta, o sea, muy pocos días, entonces pasa ocupado con reuniones, el evento principal y luego se marcha. Pero en aquel año yo estaba de ayudante en la cocina coreana, no cocinando, pero sí como sacando la basura, ayudando a las pastoras a mover cosas algo pesadas. Entonces yo estaba en la iglesia, entonces yo no estaba en el lugar del evento, por lo que no podía ver ninguna cosa del evento y tampoco iba a poder ver o escuchar alguna predicación del pastor Oxupan. Y para ese año 2020, el pastor Oxupan no visitaba nuestro país hace unos 13 años de aquella fecha. No, yo un poco sí me sentía mal, porque yo pensaba, hace 13 años que el siervo de Dios vino y ya viene después de 13 años, pero yo no iba a poder ver ni escuchar. Uno un poquito me sentía mal, pero creo que el segundo día del evento nos avisaron que iba a venir a la iglesia. Entonces, los hermanos que estaban en el CLF, también con algunos otros pastores, fueron a la iglesia y ahí el pastor compartió un breve mensaje. Fue muy breve, no sé si 5, 8 minutos, tal vez a lo mucho 15 minutos. Aparte había traducción, entonces era un poco más largo, pero para la traducción se acortaba. Entonces él había dicho dos cosas. Primero dijo que Costa Rica iba a ser el centro de evangelización para América Latina, que de Costa Rica iban a salir los misioneros para predicar. Y lo otro que él dijo fue
no se guarden a ustedes mismos, dejen que Dios los guarde. Entonces uno siempre trata de guardarse, que quedar bien, que nadie sepa cuando me equivoqué, que mi orgullo no se rompa, que no pase la vergüenza. Pero si Dios lo cuida a uno, es mejor que guardarse a sí mismo. Por eso esto fue lo que había dicho el pastor. Entonces uno siempre trata de guardarse, pero él dijo, no se guarden a ustedes mismos, sino que dejen que Dios los guarde. En la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el enfoque nuestro tiene que estar en lo invisible, el corazón, es decir, el enfoque tiene que estar en lo espiritual. Dice que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues hay que ver y buscar las cosas espirituales. Dice que las cosas que se ven son temporales, pero nuestro corazón tiene que enfocarse en lo espiritual, lo que no se ve, es decir, por la fe. Como dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí también dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, por la fe. Aunque no tengo, aunque no puedo, aunque no soy capaz, pero por la fe, viendo por la fe, caminando por la fe, avanzando. Sí, enfocándose en lo espiritual, no en lo que se ve, que es temporal, que es material, que es humano, sino lo espiritual, que es para siempre, la fe, la salvación. Las cosas del Señor son eternas. La palabra de Dios no cambia, vive y permanece para siempre. Entonces, el enfoque tiene que estar así, en lo espiritual. Luego, versículos 16 y 17 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Es decir, la carne, cuando uno vive al espíritu, la carne siempre va a sufrir. La carne siempre quiere descansar más. La carne no quiere recibir corrección. La carne no quiere cambiar. En la carne se sufre. Pero negando la carne, no desmayando, aunque el cuerpo se va desgastando, dice que el hombre interior, o sea, el espiritual, cada día se va renovando, cada día va teniendo la fortaleza, cada día va teniendo la esperanza para vencer la tentación, los pensamientos, las dificultades. Aunque el cuerpo sí se cansa, pero el espíritu cada vez recibe más fuerza, se renueva cada día. Luego dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, la tribulación, la exhortación, la carencia, la necesidad puede haber, pero dice que es una tribulación momentánea. La dificultad que tenemos, la exhortación que recibimos, la necesidad que tenemos también son cosas momentáneas. Es decir, en algún momento se pasa, ya se supera, pero el pasar por ese tipo de cosas produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Entonces, aunque la carne sufre, pero el espíritu se renueva, el espíritu crece, el espíritu se fortalece y aunque pasan tribulaciones, son momentáneas. Ninguna tribulación, ninguna necesidad es eterna. En este mundo, todas las cosas son temporales. Por eso, nuestro enfoque tiene que estar en lo que no se ve, es decir, lo espiritual, acordándonos de Jehová, que Dios nos ha dado el poder, la riqueza, todo lo que tenemos hoy lo ha dado Jehová, nada es nuestro. Cuando uno se olvida de que Jehová lo dio, de Jehová lo quitan. Entonces uno tiene un trabajo,
Dice, el trabajo es mío, por mi trabajo soy rico, entonces ahí Dios se lo quita. Porque no es rico por el trabajo, es porque tiene a Dios. Entonces, para que nosotros vivamos a lo que no se ve, a lo espiritual, ahí nuestro corazón puede guardarse, porque de ahí mana la vida. Es cuando tenemos ese tipo de vida, aunque la carne sí sufre, en el espíritu hay gozo, hay paz, hay el descanso y hay la victoria. Porque finalmente hasta este cuerpo es temporal. Entonces no vale la pena vivir para este cuerpo temporal, mejor vivir para este espíritu, para este corazón que es eterno y para el Señor también, buscando el galardón y un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ven? Vamos a llegar hasta aquí en esta noche.